Amigos, les traigo mi nuevo proyecto. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer este bonito mueble de TV elaborado en MDF de 18 milímetros, pintado en color avellana, con acabado en poliuretano y con puertas de cristal en la parte de los módulos de la parte de abajo. Lo primero que se hizo fue diseñar el mueble en SketchUp, es para mostrárselo al cliente y pudiera ver realmente cómo quedaría su mueble. Entonces se hizo el diseño y se tienen las medidas. Ya saben, si las requieren puedan pedirlas en la caja de comentarios y se las haré llegar el PDF con las medidas correspondientes. En esta ocasión, como otros proyectos que he tenido, mandé a pedir lo que son los cortes para poder hacerlo mucho más rápido. Eso me facilita bastante lo que es el trabajo, ya que a veces me acumulo de trabajo y me es imposible generar todos los cortes, lleva bastante tiempo. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es el módulo de la parte de abajo. Si observan en la imagen, el mueble consta de lo que son dos módulos, la parte de abajo, la parte de arriba y donde va la televisión, que sería la parte intermedia. Lo primero que vamos a hacer, les decía, es armar la parte de arriba, lo que son los módulos. Ahí en la imagen también se veían las medidas. Estos módulos de la parte de arriba miden un 30 de ancho y 30 de profundidad. Entonces colocamos las piezas, las divisiones, marcamos con los clavos, la clavadora neumático, como ya los he hecho en otros videos. Posteriormente metemos lo que es los tornillos con el tornillo guía, la avellanadora, y metemos tornillos de 1 pulgada 3/4. Como siempre les he mencionado, sobre todo en los proyectos de MDF 18 milímetros, acostumbro ocupar este tipo de tornillos. Y siempre ocupando lo que es la escuadra. En ese caso también les comentaba desde los otros videos que tengo esas escuadras de MDF de trabajos anteriores que hice y me quedaron esos pedazos en escuadra y los ocupo para este tipo de proyectos. Principalmente los ocupo para garantizar lo que son los 90 grados al hacer las uniones. Suficiente cola para carpintero. Y como ya saben, los clavos, la clavadora neumática para fijar la pieza para que me permita tranquilamente meter lo que son los tornillos y no se me mueva o se me descuadre. Posterior a una vez hecho lo que es el módulo de la parte de arriba, haremos el módulo inferior. Como lo observaron en la imagen, lleva lo que son 4 puertas de cristal. Por lo tanto, está dividido en dos tantos en la parte de los módulos de abajo que van cubiertos con las 4 puertas. Cada uno de las divisiones del módulo lleva 2 puertas. Son puertas de cristal opaco de 4 milímetros. Las voy a fijar con lo que son unas bisagras metálicas. Lamentablemente no me fue posible grabar el momento de la colocación de las bisagras, ya que esto lo hago en casa del cliente por cuestiones de seguridad y transportación. Colocarle las puertas de cristal antes de llevarlo con el cliente corre el riesgo de que se pueda tornar en la transportación, así es que pues no me fue posible grabar en casa del cliente cómo coloco lo que son estas bisagras para vidrio. En un video posterior podría yo hacerlo para que pueda quedar explicado un poquito más claro. Entonces, si observan, ya se colocaron lo que son los dos módulos, lo que son las dos divisiones de este módulo de la parte de abajo. Les decía, en cada uno de estos módulos lleva 2 puertitas de cristal, suficiente con la carpintero. Garanticemos que la unión esté correcta. Si observaron, también marqué del otro lado de la pieza de MDF. ¿Para qué? Para no tener que utilizar lo que son las escuadras al momento de colocar esta pieza que cierra el módulo, ya que al medirlo garantizamos que queda, digamos, a la misma distancia que la pieza de abajo, y entonces no hay necesidad de meter lo que es la escuadra, porque en automático garantizará que esté exacto lo que es la división. Al final colocamos esta última parte. Esta parte es un poquito más pequeña con respecto a las demás, ya que en esta parte el cliente va a meter una bocina. Esta es la única parte del mueble que es un poco más ancha que el resto. Los demás son de 30 centímetros de profundidad. Este es de 40 centímetros. Ahorita observarán que le voy a colocar 2 piezas más
para extender el cajón, ya que era un poco complicado, digamos, correr la pieza, y ahorita van a observar por qué, y además esto me garantiza que le dé mayor estabilidad. En el mueble no se ve, pero a un costado del mueble se le colocó una tapa, ya que el cliente no quería que se viera la parte trasera del mueble, ya que queda, digamos, cerca de las escaleras. Entonces, con esto que se le hizo, con eso garantizó que tuviera en donde colocar la pieza que va cubriendo la parte de atrás del mueble. Vamos a hacer lo que es la parte de atrás del mueble. Es de 2,24 la altura del mueble, 2,44, perdón. Entonces no me alcanzaba una pieza de MDF, ya que también es de unos 54, si no me equivoco, el ancho. Entonces no me daba una hoja de MDF, por lo tanto tuve que dividir la parte de atrás en dos tantos y poder pedir los cortes de ese tamaño era mucho más fácil que intentar colocar una sola hoja. Yo lo que hago aquí es sacarle el bocado de la extensión que les mostraba hace rato. Entonces esta pieza tiene que embonar la parte de atrás. Aquí coloco la pieza, la presento para garantizar que quede bien, o en su defecto pues a lo mejor recortarle un poco más. Vamos a colocar la tapa, unirla a lo que es el módulo. Nos apoyamos del módulo de arriba para poder cuidar que quede exacto sobre la pieza. Ya que tiene el mismo ancho, pues eso nos permitirá. No podría colocarlo sola, ya que el mismo peso del MDF, como es del mismo 18 milímetros, haría que se abalanzara hacia enfrente y no nos permitiría colocar bien lo que es la pieza. Entonces, de la misma manera, fijamos con la pistola neumática toda la pieza para que no se nos mueva al momento de colocar los tornillos. Medimos a qué altura están las divisiones para de la misma manera avellanarlo y colocar los tornillos, y así garantizar un buen agarre de la pieza a lo que son los módulos, ya que si observan en la imagen, esta pieza cargará la parte de arriba y por el movimiento puede ser un poco riesgoso que se pueda caer. También no muestro cómo uno las dos piezas, pero ahorita se los explicaré. Aquí estamos colocando lo que es el módulo de la parte de arriba sobre la otra pieza de MDF que les comentaba. Entonces digamos que este mueble se armó en dos partes, ya que por la altura era imposible armarlo en una sola parte, y además iba a ser también muy complicado hacer la transportación, ya que el transporte que yo ocupo es mi coche. Lo coloco todo sobre la canastilla del coche. He metido muebles bastante grandes, obviamente cuidando la seguridad y llevando lo que son los tensores adecuados para que no haya ningún tipo de accidente. Entonces les comentaba, se hizo en dos partes. Al final, en casa del cliente también, en la parte de atrás del mueble, se fijaron dos duelas de tablón de 3,5 centímetros de ancho por 5 de grosor, 3,5 centímetros por 5 de ancho, y con eso se unió las dos piezas y garantiza que quede firme y perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es colocar la división sobre la cual va a ir colocada la televisión. En el diseño no se ve, pero le voy a poner un soporte intermedio para garantizar que no se pueda doblar la pieza si llegara a pesar un poco más la televisión, o quisieran ponerle alguna pieza o algo encima que fuera un poco pesado. Con esta división que les voy a colocar garantizará que eso no pase. Si observaron, ocupé la misma pieza que es de 30 centímetros para hacer la división exacta. Coloco lo que es esta primera división, la fijo con los tornillos, con los clavos. Posteriormente mido y coloco lo que es la pieza que va a ser el soporte. Mide 30 centímetros por 30 esta pieza, y coloco la primera parte de la división para ahí colocar lo que son los clavos. Si observan también los tornillos, ahí colocamos los tornillos, y por último colocaremos la pieza de encima. Esto permitirá que tape totalmente estas marcas que van a dejar los tornillos, y así garantizar que la cubierta sobre la cual va a descansar la televisión no tenga ningún tipo de fisura o alguna marca por lo que son por los tornillos, y así queda bastante bien y no hay necesidad de a lo mejor resanar, lijar ni nada por el estilo. Posteriormente a eso, ya que ya tengo armadas las dos piezas, lo que coloco en los cantos es masilla de nitrocelulosa. Esto me permitirá sellar los cantos, ya como bien
ustedes sabrán si han hecho proyectos en MDF, los cantos del MDF tienden a absorber mucha pintura y es muy complicado lograr que queden lisos como el resto del mueble. Normalmente queda rasposo o se ve poroso, y en cuanto a la estética presentación del mueble, pues no es la más adecuada. Hace poco que descubrí esta masilla, antes lo hacía yo con lo que es el resanador para madera, pero es un poco más complicado, además de que con el tiempo corre el riesgo de botarse. Actualmente estoy ocupando esta masilla de nitrocelulosa, me ha dado muy buenos resultados. Sellamos bien los cantos, posteriormente lijamos con lija 320, prácticamente quitamos todo el excedente, nada más dejamos sellados los cantos y al pintar queda muy bien. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es colocar las patas de este mueble. Como es MDF, lo que se buscó es que no tocara totalmente el suelo, por si llegaran a trapear o mojar el piso, no corría el riesgo de dañarse lo que es nuestro mueble. Entonces le colocamos lo que son patas de tablón de 3.5 centímetros por 5 centímetros de ancho. Esto pues le da una altura de 5 centímetros a lo que son las patas. Le metemos una pequeña pieza en la parte de atrás. Eso va a garantizar que el mueble no se pueda ir hacia atrás. En la primera parte mide 30, donde estamos colocando este refuerzo mide 40. Eso nos dará un poquito de mayor estabilidad a lo que es el mueble. Adicional a eso, una vez que se unió con lo que decía los tablones en la parte de atrás del mueble, prácticamente cubre todo el mueble. Son tablones de 2 metros, el mueble mide 2,44, entonces lo único que quedó libre, digamos, eran 20 de arriba y 20 de abajo. Eso garantiza que el mueble no se pueda ir hacia adelante o en su defecto hacia atrás, y además de que le da rigidez para sostener el módulo de la parte de arriba. Lo que vamos a proceder a hacer en este momento es el pintado. Es en color avellana, les mencionaba. Esta es una tinta concentrada que yo la disuelvo con solvente de nitrocelulosa, diluyente de nitrocelulosa. Digamos que se vuelve como si fuera una tinta concentrada al alcohol. Con eso pintamos todo lo que es la pieza. El color avellana venía concentrado, lo rebajé a un 50% para dar un tono no ni muy oscuro ni muy claro. Con eso pinté todo lo que es el mueble. Posteriormente a esto lo que daremos será 2 capas de sellador, 2 manos. Después de las 2 manos vamos a esperar que seque. Si observaron, lo que hice fue envenenar, así le llamo yo, así yo también lo he escuchado, lo que es el sellador. Eso garantiza que el color del mueble sea lo más parejo posible, ya que al momento de colocar o pintar lo que es con la tinta concentrada, puede haber partes donde no se pudo rellenar bien el color o el color no es parejo. Entonces a lo que es el fondo de nitrocelulosa, el fondo de poliuretano, le colocamos lo que es un chorrito de la tinta de la tinta que estemos ocupando. Eso hará que la capa que quede encima sea uniforme. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es asentar. Yo ocupo lija 400, lijo todo lo que es el mueble. En este caso dejé esperar secar un día para posteriormente lijarlo. Quitamos todo el excedente, lo que hago es con la misma compresora y posteriormente con un trapo para quitar todos los excedentes. Una vez hecho esto en las 2 piezas, procedo a aplicar lo que es el acabado. En este caso es mismo poliuretano semimate. Le damos a todo el mueble dos capas y con eso queda terminado. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.